Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Dos extraños son los que se miran. Estoy chocho, Dos Chicha. extraños son. Vos, Chocho, Chocho, yo, Chicha. más feliz. Sí. Feliz porque... Qué placer nos vamos a dar. Un placer, un privilegio, un honor tener como invitada a una soprano de nivel internacional que es el orgullo de ser cordobesa, aunque vive hace 25 años en Italia y ha venido justamente hace poco a darnos la gran alegría de un concierto como solista que por primera vez fue en ese escenario con la orquesta universitaria. Sí, por supuesto que hay un montón de cosas para conversar, pero estoy hablando de esto que realmente me admiró porque fue una noche mágica. Emocionada hasta las lágrimas, todo el teatro parado de pie ovacionándola, porque ya no era un aplauso, era una ovación, y la emoción de ella, a pesar de estar en todos los escenarios del mundo, de venir a su Córdoba, que lo tiene en su corazón, su familia. Bueno, es un ser extraordinario, Bueno, así que vamos a tener tanto para conversar que mejor primero vamos a hacer los agradecimientos. Quiero agradecer el conjunto, el mono tan lindo de Animal Print, de Adriana Albarracín, el corte y peinado de J. Torres, el maquillaje de los tres de Marcela Nadalla, las uñas esculpidas de Salón, las botas de Córdoba Shoes y además agradecer al Laboratorio Linfar y a Metal C. ¿Y usted? Bueno, yo agradezco a Gustavo Sena Coafera, Avenida Olmos 226, y tenemos el gusto de tener esta noche a Ivana Esperanza. Ivana, un placer. El placer es mío y les agradezco enormemente. Gracias. Ivana, antes que nada te quiero decir que te vamos a regalar un wok de Ormay, un bolsón de productos de Café Vélez, los tradicionales alfajores de la Quinta, una joya de Vanessa Durán, el último espumante de familia Caruso, con el que te vamos a pedir un brindis, ¿puede ser? Por supuesto, muchas gracias. Tu brindis. Porque vamos a brindar. Y yo voy a brindar por Córdoba, por todo el afecto que me están dando y porque tiene que ser así, el lugar donde nací. Salud, Brindemos por eso. Y gracias. Salud. ¿Por dónde empezar, Juan? Bueno, voy a hacer una definición de Ivana Esperanza. ¿Puede ser? Por supuesto. Montonazo de premios internacionales. Una soprano maravillosa. Autocrítica, muy autocrítica. Muy perfeccionista. ¿Sigo bien? Sí. Disciplinada. Sí. Apasionada. También. Muy curiosa. Escritora. ¿Es verdad? Directora teatral. Sufrió en su vida el desarraigo, la precariedad afectiva y también la soledad. Y hace muy buenas empanadas. ¿Es verdad? Me conoce mejor que yo. No, gracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Me reconozco en todas las cosas que ha dicho, es verdad. Y sos muy apasionada por todo. Es el motor, la pasión es el motor, digamos, de nuestras acciones. Entonces sí, la pasión es lo que me permitió pasar tantos años lejos de casa y no perder jamás el focus, el objetivo por el que me había ido. Digamos un poco, hablemos un poco de la historia. Vos, chiquita, cantabas siempre, ¿no? Sí, yo creo que no tengo recuerdos sin el canto en mi vida, porque empecé a cantar desde que tenía 3, 4 años. Entonces la música ha impregnado toda mi vida, todo mi crecimiento. Y ahí entraste al Conservatorio Provincial. Entré sucesivamente, entré durante el periodo de la adolescencia.
porque yo hasta ese entonces cantaba música popular, había escuchado las canzonetas napoletanas, porque también folclore, baladas, pero la música clásica llegó aproximadamente a la edad de 16 años. 17 empecé a estudiar ópera lírica. Bueno, yo tengo una serie de nombres para darte y que calculo que cada uno de esos nombres tiene una historia para vos. Sí. El primer nombre que tengo es Teresa Landin. Sí. Fue mi maestra aquí, en Córdoba. Ella me enseñó las primeras vocalizaciones, me introdujo al mundo de la ópera, al mundo de las canciones de cámara españolas, porque ella se había formado en España. Sí, siempre será mi primer maestra y a la persona a quien le agradeceré, digamos, ese primer estímulo, ¿no? Desde el punto de vista académico. El otro nombre es Carlos Giraudo. Fue el primer maestro que me dirigió en el Teatro San Martín, porque yo me mudé, me transferí a Italia después de ese debut. Y fue una de las primeras personas que tenía en aquel momento la envergadura, digamos, la idoneidad para poder decretar si yo tenía talento o no para dedicarme a esta carrera. Él me escuchó y confió en mí. Yo tenía solamente 20 años y me permitió debutar. Elixir de Amor, ¿sí? En el Teatro San Martín. Ahí sí. Es de que 25 años después has venido a volver a ser solista. Después de 25 años de regreso. Arrigo Pola. Arrigo Pola fue mi primer maestro en Italia y fue no solamente mi maestro, humildemente, sino fue el maestro de Luciano Pavarotti. Entonces yo por eso lo había elegido. Arrigo Pola fue el sueño que me llevé en esa valija, ¿no? Contanos tu encuentro con Pavarotti. Fue? Mi encuentro con Arrigo Pola fue ahí en su casa. Yo le pedí una cita, le pedí una audición en su casa, por motivo, pues yo no entendía bien el italiano, yo confundí el horario en el que me esperaba, llegué a la tarde y él me esperaba a la mañana. Sin embargo, yo siempre fui muy determinada. Entonces mi avión regresaba, yo me quedé afuera esperando hasta que me recibió y bueno, él convenció a mi familia para que yo me pudiera mudar a Italia y así empezó. ¿Diste tu audición? ¿Y después qué pasó? ¿Fuiste a alguna iglesia? Sí, cuando terminé era de noche, era un invierno muy crudo allá en Módena, y salí de su casa y me fui a la Catedral de Módena a agradecer. ¿Y lloraste? Sí. Sí, lógicamente, porque la emoción era muy grande y yo era muy joven. Otro nombre que tengo es Agatha Christie. A ver por qué. A ella le debo el italiano. Increíblemente, me gustaban mucho sus obras. Había leído aquí en Córdoba muchísimo de Agatha Christie antes de irme. Cuando llegué a Italia necesitaba aprender el italiano, entonces todos los libros de Agatha Christie que había ya leído aquí en Argentina los volví a leer en italiano. Y eso me ayudó muchísimo a aprender. Yo necesitaba hablar bien el italiano y rápido. Entonces, bueno, fue una... Sí. Otro nombre que tengo de Mirella Freni, por ejemplo, Luciano Pavarotti, que también lo nombraste, José Carreras y Marcelo Álvarez. Todas personas espléndidas, todas han sido de gran inspiración para mí. ¿Con todas te encontraste? Sí, estudié muchos años, varios años con la señora Mirella Freni, que es uno de los sopranos más importantes del siglo, ¿no? La Gloria. Y con José Carreras tuve el privilegio de exhibirme en Singapur, porque había ganado yo un concurso en el Teatro Comunal de Florencia y seleccionaban a un soprano y a un mezzosoprano. Y bueno, yo fui en calidad de soprano y hicimos una gira allá en Singapur, concierto en Singapur. ¿En cuántos países del mundo has estado sobre los escenarios? Tú sabes, Chicha, que me resulta difícil cuantificarlo porque he viajado muchísimo. Yo he estado en todos los continentes, también he hecho el giro del mundo. En Europa, bueno, casi en todo... he viajado por todos los países de Europa, he cantado también. Del que el segundo, yo le conté que hiciste hay un solo crucero que da la vuelta al mundo y lo hiciste 2 veces. Sí. Que la segunda vez te tocó
en pandemia y que bueno, que chateábamos, un poco me contabas del encierro, la desesperación, no poder hacer puerto en ningún lado. No podía entrar Contanos en un poco la experiencia, Claro. ¿seguías cantando o no? Sí, para ese crucero tan especial habían contratado una orquesta, había músicos de la Arena de Verona, o sea, músicos muy buenos. Y bueno, yo estaba ahí en ese crucero hacíamos un concierto por semana y bueno, sí, es algo que no pertenece a la parte curricular de mi carrera, pero es una experiencia que yo me la quería, ¿cómo puedo decir? Yo quería experimentar ese privilegio grande de dar una vuelta por todo el mundo cantando, porque era algo muy peculiar y sabía que son cosas muy extrañas, muy difíciles de poder repetir. Entonces, bueno, me tocó en la pandemia, gracias a Dios, en el barco en el que yo estaba no hubieron contagiados, entonces volví sana y salva a casa. Pero no podían parar en ningún puerto. Cuando empezaron a aumentar los contagios, tuvimos que esperar, sí. ¿Tu primer protagónico fue en Parma? Una de las primeras óperas que hice fue Rigoletto, sí, con el ¿no? Regio de Parma, sí. Hice otras antes, pero bueno, esa fue bastante importante. Me gustaría que me contaras cómo te has sentido como Violeta. ¿Y qué significó en tu vida Violeta? Fue uno de los roles más importantes y más difíciles que hice, y bueno, es un rol difícil para cualquier soprano. Yo crecí mucho con ese rol, porque me exigió actorialmente y vocalmente muchísimo. Fue un rol que me permitió, ¿cómo se dice? Desafiar mis propios límites en ese momento. Yo tenía 29 años, pero cuando lo hice por primera vez. Y, digamos, Violeta, la Traviata. Claro, de la Traviata. Es un rol al que siempre quedaré afeccionada y yo creo que lo voy a seguir haciendo, sin duda. Es una gloria de una soprano, ¿no? Es un rol, es uno de los más difíciles por la extensión, por todo lo que exige vocalmente y porque en los 3 actos las exigencias vocales cambian. ¿Y pudiste hacer una reactualización en Buenos Aires posteriormente también? Sí, también la hice en Buenos Aires, sí, exactamente, sí, en el 2009, si no me equivoco, sí. Perdón, sí. Ivana, ¿sabés qué me gustaría de todos los escenarios y lugares del mundo que has recorrido? Que si recuerdas algún lugar donde te emocionó más. Sí, generalmente las situaciones en las que más me he emocionado eran cuando la música era servicio de algo más grande, del hombre mismo, ¿no? A ver. Por ejemplo, voy a nombrar 2 situaciones. Una en Seúl, cuando yo estaba haciendo una gira de muchos conciertos y me pidieron que en el medio de esos conciertos brindara gratuitamente un concierto para recaudar fondos para los chicos de la calle. Bueno, con ese concierto el comedor de esos niños pudo comprar alimentos para todo un año. Entonces eso para mí fue muy importante y de un valor creo superior a muchísimas otras cosas que hice. Y otra de las cosas de un recuerdo que tengo fue la invitación por parte de Televisión 2000 allá en Italia a cantar cuando se conmemoró que saliera desde la Catedral de Milán expuesta una astilla de la Cruz Verdadera de Jesucristo. En esa ocasión yo canté una Ave María, que fue compuesta, una Ave María inédita, con orquesta. Muy emotivo. Fue muy importante, porque ahí eso ya iba mucho más allá del canto lírico en sí mismo, ¿no? Ivana, con toda la plaza llena de gente. Que has estado en los principales teatros del mundo. ¿Cuáles han sido tus preferidos? ¿En cuáles te has sentido mejor? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Has pasado por el Colón también? Sí, bueno, yo no he cantado todavía en el Colón. Hice solamente una audición cuando era muy jovencita y después... Sí, antes de ir a Italia. Una de las veces que vine, lo que pasa es que el Colón estaba cerrado por refacción en ese periodo. Estuvo varios años cerrado el Colón y después ya nunca volví, así que eso es una asignatura pendiente que tengo. Bueno, los teatros de tradición allá son muy bonitos. Uno de los teatros que me ha quedado en el alma, en el que hice la ópera Falstaff, fue el teatro de Busseto, aunque sea chiquito, es como
es una reliquia porque es la ciudad donde nació Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi era de Busseto y pude hacer esa ópera ahí, compuesta por él. Fue la última ópera que compuso Verdi, Falstaff, y la pude hacer en ese teatro. Bueno, después muchos teatros, el mismo Comunal de Bolonia también es precioso. Bueno, muchos teatros. La Opera House también en Daegu, en Corea, son otras, arquitectónicamente son óperas, son teatros muy distintos a los teatros de tradición italianos. Pero bueno, ¿Tu primera salida al exterior, bueno, desde Italia, qué fue, Tokio? Sí, yo a los 21 años canté en Tokio, en Kioto, Ishinomaki, Sendai, hice una tournée por Japón, tan jovencita me acuerdo, sí. Tenía 21 años. ¿Tenés preferidos en la música lírica? Sí, sinceramente María Callas, porque bueno, es inspiración para todos los sopranos del mundo. ¿Y de los Beniamino actuales? Gigli, y ya ahora respondo a tu última pregunta. Fue el padre del bel canto de alguna manera, y yo gané el premio Beniamino Gigli en Finlandia, en Helsinki, en 2014. Entonces, ganar el premio yo, digamos, desde Córdoba, de uno de mis mayores inspiraciones, fue muy emocionante. Ivana, yo quisiera que nos hicieras un regalo de cómo te sentiste acá con nosotros, que nos cantaras algo. Pero vamos a invitar también a tu hermano, que está allá en Italia, que te va a acompañar al piano. Mariano. Con algunos instrumentos también. Gracias. Está cerquita de Parma, ¿no? Sí, es así. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Bueno, vamos entonces Muchísimas con Mariano. gracias. Salud. Qué maravilla. Mil gracias por venir. Ustedes. Esto para ti. Bueno, muchas gracias. Gracias. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera mi querer. Me lo pedía el corazón y entonces